Saludos desde La Habana, es sábado 21 de marzo de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez asiste al acto oficial de bienvenida del convoy solidario Nuestra América, que por estos días visita el archipiélago antillano. Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció ante sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la agudización de las medidas coercitivas impuestas por Washington a la mayor de las Antillas. Vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío reiteró en conferencia de prensa la disposición de Cuba al diálogo respetuoso con Estados Unidos. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias. Fin de semana usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Más de 600 personas de 33 países integran el convoy Nuestra América. En acto oficial de bienvenida y junto a la máxima dirección del partido y el gobierno de la mayor de las Antillas, los amigos y defensores de la causa cubana convirtieron este 21 de marzo en el Día de la Solidaridad Internacional con Cuba. Muchas son las voces que desde el mundo se han levantado contra la política de asedio de Estados Unidos hacia Cuba y muchas las manos que han aunado esfuerzos para llevar al pueblo cubano esta gigantesca prueba de solidaridad. David Adler, co-coordinador general de la Internacional Progresista, y Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People Forum, intervinieron en representación de los integrantes del convoy. Estamos aquí muchos de nosotros para defender una idea, para defender un ejemplo y para defender un proyecto real que representa Cuba, que representa los logros de su revolución. Y estamos orgullosos de haber podido facilitar la llegada de tantas personas por primera vez aquí a la isla. Y por eso nunca vamos a dejar a Cuba sola, porque sabemos que luchar por Cuba es luchar por toda la humanidad, es luchar por todos los derechos a la autodeterminación de los pueblos del mundo. Gracias a Cuba, gracias al pueblo cubano, porque ha dado la más grande lección, no solamente de resiliencia o de resistencia, sino que nos dio el ejemplo de lo que significa crear una verdadera alternativa ante los horrores del capitalismo y el imperialismo. Este esfuerzo representa el amor, la solidaridad, la militancia de millones de seres humanos que nos negamos a darle la espalda al pueblo cubano. Y movimientos sociales, partidos progresistas, organizaciones humanitarias y cubanos residentes en el exterior expresaron su gratitud por la solidaridad que por años Cuba ha demostrado al mundo. Y justo como la mayor de las Antillas se ha identificado con las causas justas del mundo, hoy el mundo retorna todo ese amor. Defender a Cuba es defender a la nación, que desde hace más de 60 años ha sido ejemplo de solidaridad para el mundo, ha sido ejemplo de dignidad, ha sido ejemplo de igualdad. O sea, aquí el ejemplo de Cuba es el ejemplo que nosotros queremos construir para la sociedad. Le debemos muchísimo al pueblo cubano, los colombianos en particular le debemos el programa Yo Sí Puedo, que luchaba contra el analfabetismo en nuestro país, debemos brigadas médicas, le debemos que tengamos por fin una paz mucho más estable y duradera en nuestro país, que de hecho por eso a Cuba lo incluyeron en la espuria lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. El bloqueo es una guerra y tenemos que estar con este pueblo sometido a una guerra inclemente, es un pueblo inocente y más allá de la política es un acto de absoluta inhumanidad. Por eso el movimiento de solidaridad con Cuba ahora, en estos momentos, se amplía con otras bases, con gente que nunca ha estado, digamos, cerca de la causa cubana,
pero sí ve que esto es una causa humanitaria. Yo creo que hay una Cuba virtual, que es la Cuba que pintan muchas veces en las redes sociales, y después está la Cuba real que uno conoce, que uno puede ver, y también la Cuba que llega a nuestros países, que me parece que esa es la más importante para nuestros pueblos, el argentino en mi caso. Cuba para nosotros, por ejemplo, en Argentina ha significado la misión Milagro, que le ha devuelto la vista a millones de personas. En mi ciudad, por ejemplo, a más de 15.000 ciudadanos de mi ciudad, de Córdoba. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros hablamos de Cuba y cuando comunicamos Cuba, lo hacemos desde ese punto de vista, desde el amor que tiene nuestro pueblo hacia el pueblo cubano y el entendimiento también que muchas veces tiene a esa resistencia. Y en encuentro con integrantes del convoy Nuestra América, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció la solidaridad internacional hacia la mayor de las Antillas. Han traído un enorme corazón latiendo y es el de la solidaridad con Cuba, enfatizó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el Palacio de Convenciones de La Habana. Estamos en tiempos difíciles, sí, pero también estamos en tiempos de definiciones. Y aquí en esta isla se define el coraje de un pueblo que prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Ustedes lo saben bien, por eso están aquí hoy con nosotros. Porque están conscientes también de que la humanidad será solo libre cuando la patria grande sea realmente grande, cuando el mundo sea distinto, cuando la justicia social deje de ser una promesa y se convierta en una realidad cotidiana. Convicción nos sobra. Y por eso le decimos, sigan contando con Cuba como nosotros contamos con ustedes. A ellos, en nombre del pueblo cubano, expresó Díaz-Canel la inmensa gratitud y reconocimiento por la iniciativa, que es una caravana de dignidad. Por eso, en nombre del partido, del gobierno revolucionario y de todo un pueblo que ha aprendido a resistir con heroísmo, les decimos gracias. Gracias infinitas por no dejarnos solos, conscientes de que la solidaridad de ustedes no es un gesto, es un principio. Y es la certeza de que nuestra causa es justa y que cuando un pueblo lucha dignamente, otros pueblos también lo acompañan. Son ellos el rostro de la solidaridad internacional, integrantes del convoy Nuestra América, con esos testimonios que demuestran que Cuba no está sola. Para decir que tenemos que trabajar más fuerte en los Estados Unidos para convencer a todos los que gobiernan nuestro país que tienen que acabar con esa política tan cruel, tan inhumano y levantar el bloqueo de una vez para siempre. Y entonces yo creo que primero nosotros como europeos tenemos que tener claro una cosa. Defender Cuba es defender nosotros, es defender la Europa que queremos. Su presencia en La Habana es también un compromiso de los connacionales en el exterior, un gesto que reafirma que la solidaridad trasciende fronteras y que la comunidad cubana fuera de la isla mantiene un vínculo indisoluble con su pueblo. En el año en que Martí ilumina los 100 años de Fidel, los cubanos residentes en el exterior no estamos hoy aquí como solidarios. Estamos aquí, como decía el maestro, cumpliendo la parte de deber que nos corresponde. Como vaticinó también el maestro, somos hijos de esta patria, de este suelo, y a esta patria y a este suelo también nos debemos. Llegamos aquí a reafirmar que Cuba no está sola y nunca estará sola. Que Cuba no tan solo ha parido hombres y mujeres fuertes, determinados para luchar por su patria, pero ha parido un movimiento de solidaridad internacional que no les va a abandonar. Queremos que sepan desde los Estados Unidos que nosotros tenemos muy claro quiénes son los enemigos. Y los enemigos son los mismos que pretenden asfixiar lo que es el sueño, la construcción colectivo de este proyecto socialista llamado Cuba.
Valia Martínez Sam e Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Cubavisión Internacional, nos acercamos con agudeza visual a las realidades del mundo actual. Buscamos antecedentes y perspectivas de los sucesos que son noticia a nivel global. Todo esto y más lo puede encontrar en Mundo 2020, solo por Cubavisión Internacional. Lo anunciamos en titulares. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la escalada de agresiones de Washington contra el pueblo cubano. Desde su cuenta en X, el dignatario condenó la aplicación de un cerco petrolero que impacta sobre la población civil y manifestó la disposición de la isla para contribuir a un resultado positivo en la reunión, respetando la diversidad existente entre las naciones. Rodríguez Parrilla también destacó la necesidad de preservar a la región como una zona libre de conflictos en un contexto internacional marcado por tensiones crecientes. Ante un escenario donde el imperio amenaza con subvertir el derecho internacional mediante la fuerza, Cuba reitera su rechazo a las medidas coercitivas al tiempo que evidencia y reafirma su compromiso hacia la cooperación entre las naciones. Durante la cita, estados como Brasil se sumaron a las manifestaciones de rechazo contra las acciones unilaterales de la Casa Blanca, al tiempo que resaltaron la importancia de los vínculos extrarregionales para enfrentar o hacer frente a un delicado panorama geopolítico. En la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto con el licenciado Ariel Maturel. Saludos. Saludos amigos que están en sintonía con Cubavisión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Las altas presiones migratorias dominan las condiciones meteorológicas durante la jornada actual. Como pueden apreciar en las imágenes de satélite, tenemos nublados parciales en gran parte del país, pero son nublados bajos de poco desarrollo que no generan lluvias. No obstante, el arribo de estos nublados bajos en los vientos del nordeste pueden incentivar algún chubasco ocasional hacia zonas de la costa norte oriental. Durante las próximas 24 horas tendremos la persistencia de las altas presiones sobre todo el territorio cubano y con ello tendremos un amanecer en los destinos turísticos del país de la parte occidental del territorio cubano con mucho sol, nublados parciales en la tarde y con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas mínimas estarán entre los 20 y hasta 21 grados Celsius y en la tarde las temperaturas ascenderán y estarán entre los 24 y hasta 27 grados. Por otro lado, los destinos turísticos del centro del país, muy similares al occidente, nublados parciales hacia la Cañería Norte, poca nubosidad en Trinidad. En la tarde estará con sol y algunas nubes nublándose en ocasiones, pero con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas estarán entre los 19 y los 21 grados los valores mínimos y las máximas entre los 24 y hasta 26 grados Celsius. Por otro lado, en el oriente del país, al igual que en el resto del territorio cubano, tendremos un amanecer soleado hacia el interior en Bayamo y Santiago de Cuba y nublados parciales en Playa Guardalavaca y Baracoa. En la tarde estará parcialmente nublado, nublándose en ocasiones en el extremo más oriental con chubascos ocasionales y en el resto de los destinos turísticos será baja la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas muy similares al resto del país, valores mínimos entre los 20 y hasta 22 grados y valores máximos en la tarde entre los 26 y hasta 27 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento que tendremos el comienzo del amanecer por Baracoa a las 7:01 de la mañana y terminando por el extremo de Pinar del Río a las 7:43 ante meridiano.
La puesta, si la quiere disfrutar, estará comenzando a las 7:09 pasado meridiano por el extremo oriental de Cuba y terminando a las 7:51 pasado meridiano por el extremo occidental del territorio cubano. Actualmente nos encontramos en la fase de luna nueva y la próxima será cuarto creciente y se alcanzará durante el 25 de marzo. En resumen, para las próximas 24 horas tendremos tiempo estable y poco cambio en las condiciones meteorológicas sobre el país. Espero que, como siempre, tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Gracias, Madural, por estas precisiones. Nosotros avanzamos con otros temas. En conferencia de prensa con miembros del Nuestra América, el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío aseguró que el sistema político de Cuba no es objeto de negación. Asimismo, recalcó la disposición a un diálogo respetuoso con el gobierno de Estados Unidos. En el encuentro con la prensa, ministros y viceministros de diversos sectores explicaron los efectos del cerco energético contra la isla. Cuba mantiene su disposición a un diálogo respetuoso con los Estados Unidos a pesar de la creciente hostilidad norteamericana contra la isla, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cosío en conferencia de prensa a propósito del convoy solidario Nuestra América. Cuba ha tenido una posición sostenida en el tiempo de disposición a dialogar con Estados Unidos de manera respetuosa, de manera responsable, y por supuesto son la base del derecho internacional y del respeto a la soberanía de cada país. Y ha sido una posición sostenida por nosotros que no vamos a cambiar en estos momentos, a pesar del incremento de la hostilidad de Estados Unidos. Pero además, esa posición no existe en el vacío y no se sostiene por el hecho de que se haya dicho en el pasado y la estamos repitiendo ahora. Se sostiene porque es que realmente no vemos otra vía para resolver los problemas entre los dos países, como no consideramos que existe otra vía entre otros países. Fernández de Cosío recalcó una vez más la posición del gobierno cubano. El sistema político cubano no se negocia con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún gobierno. El vicecanciller dijo que Cuba está abierta al diálogo en temas de interés bilateral y para la seguridad de la región. Recalcó que la isla no constituye una amenaza para Estados Unidos. Cuba no es enemigo de Estados Unidos. Cuba no plantea una amenaza para Estados Unidos. Y quien diga eso o está mintiendo de manera muy deshonesta o está manifestando ignorancia o no ha visto un mapa para comprender que Cuba no es ni puede plantear una amenaza para los Estados Unidos. Nuestro deseo es tener una relación respetuosa con Estados Unidos y no por gusto. Existen vínculos amplios y fluidos entre diversos sectores de la sociedad estadounidense con la sociedad cubana, que el gobierno cubano favorece y estimula, no los prohíbe, no le pone obstáculos. Los obstáculos están del lado de Estados Unidos. Fernández de Cosío detalló las agresiones norteamericanas contra la mayor de las Antillas hasta llegar al boicot energético iniciado a fines de enero, calificándolas de despiadadas por su impacto brutal en el pueblo cubano. Igualmente, el viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, caracterizó el complejo panorama energético en la isla, el más difícil hasta el momento, dijo, marcado por el déficit de combustible a consecuencia del cerco impuesto por Estados Unidos. 3 meses sin recibir diésel, fuel oil, gasolina, turbocombustibles para la aviación y GLP, o sea, gas licuado del petróleo, para la cocción de alimentos. Se nos ha agotado la posibilidad de producir electricidad con la generación distribuida que tanto esfuerzo nos costó recuperar. Los bajos niveles de generación impactan de manera directa en la vida económica y social del país. Por su parte, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, explicó que las afectaciones al sistema de salud obligan a una disminución en el número de cirugías. Al cierre de 2026, por ejemplo, unos 160.000 cubanos estarían pendientes de intervenciones quirúrgicas, incluyendo especialidades pediátricas. Más de 300 niños se operan semanal y hoy están afectados por déficit de insumos, de material gastable, de medicamentos, de recursos. Programas líderes para el sistema de salud, como el programa de atención materno-infantil, que es un programa priorizado de dar continuidad al déficit que tenemos y a la afectación de equipamiento. Se verán afectadas más de 32.000 mujeres embarazadas que hoy tiene el país y que requieren como mínimo
3 ecografías para un diagnóstico oportuno. Los titulares de Educación y Educación Superior, Naima Trujillo y Walter Baluja, al abundar acerca de la última escalada agresiva norteamericana, detallaron la imposibilidad de acceder a bibliografías, materiales e insumos y en cuanto a la actual situación, ha obligado, dijeron, a retardar los procesos docentes, descentralizar las matrículas y buscar alternativas. El titular de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y el viceministro de la Agricultura, Telce González, también explicaron las afectaciones del bloqueo en sus respectivos sectores, que incluyen la imposibilidad de acceder a créditos, tecnologías e insumos vitales para el desarrollo. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio al colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Saludos, Claudio. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias. Saludos, amigos. Vamos con los deportes. 15 judocas cubanos, 8 hombres y 7 mujeres, competirán este domingo en el torneo clasificatorio de este deporte rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que acogerá la ciudad de Panamá. La LIG, que se va a desarrollar en una sola jornada, es la primera oportunidad que tendrán los judocas de nuestro país de sumar puntos para el ranking, que será el parámetro que definirá a los participantes en esta disciplina en la cita multideportiva regional del verano próximo en Santo Domingo. Entre los participantes cubanos destacan en la rama femenina Maylin del Toro en 63 kilos y Dayanara Curbelo en más de 78, mientras que en el masculino sobresalen las figuras de Iván Silva y Andy Granda en 100 y más de 100 kilogramos respectivamente, así como el 66 kilos Orlando Polanco, quien el pasado año protagonizó la mejor actuación del judo cubano en el Campeonato Mundial celebrado en Budapest, Hungría. El habanero, seleccionado en 2025 como el mejor atleta de la capital, perdió en la discusión del bronce con el japonés Ifumi Abe, bicampeón olímpico y 4 veces titular del orbe. Fue un gran resultado, primeramente, el que tuve, debido a la preparación y el trabajo que hicimos junto al colectivo de entrenadores, médicos. Y pienso que eso me da confianza para ir a ratificar el título de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Ahora pensando en esos 3 eventos clasificatorios, es decir, físicamente, ¿cómo te sientes? El tema del peso, que siempre usted es muy exigente. Bueno, hasta ahora el tema del peso todo bien, porque antes de entrenar hay que pesar 1% todos los días y todo bien. Los muchachos aquí de tu división, es decir, con los que te preparas, ¿cuánto te ayudan también? Sí, aquí gracias a Dios somos un colectivo bien unido, donde todo el mundo está en función del mismo resultado. El objetivo, me imagino, este año sea buscar ese título en Santo Domingo después de la clasificación. Sí, primeramente clasificar, ya después ratificar el título de los Juegos Centroamericanos. Los rivales que tienes en el área, que vas a ver en estos clasificatorios. Sí, estuvimos revisando y son los mismos prácticamente de los Juegos Centroamericanos pasados. Fuiste el atleta más destacado del año en La Habana en deporte individual. Esto me imagino que también es un premio que llega en un momento importante de tu carrera. Sí, eso da una motivación extra para seguirse sacrificando y esforzando uno arriba de los tatamis. Bueno, a esa familia que siempre te apoya, ¿qué le dice? Y sobre todo al público habanero que sigue el judo. Bueno, quiero decirle que sigan confiando en mí, que de mi parte lo haré todo para obtener los mejores resultados por La Habana. Las gracias al periodista Guillermo Rodríguez, quien conversó con Orlando Polanco, 5º lugar en el Campeonato Mundial de Judo el pasado año y que estará junto con otros 14 cubanos compitiendo este domingo en el torneo de clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Este certamen no da plazas directas, lo que da son puntos por los resultados que se alcancen y bueno, esos puntos se sumarán a otros 2 torneos en los que van a participar los cubanos el próximo fin de semana en Guatemala y en el mes de abril nuevamente en Panamá. Con el judo nos despedimos, Claudia. Un gusto poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias. Saludos para todos y sigan disfrutando de esta emisión en sus minutos finales. Gracias, Durán, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos información del mundo artístico.
La edición 16 del Festitaller Internacional de Títeres continúa con varias propuestas en la ciudad de Matanzas. Puestas en escena, exposiciones y homenajes se incluyen en el evento que concluirá este domingo. En la tercera jornada del 16º Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, se realizó en la Casa de la Memoria Escénica la inauguración de la exposición fotográfica retrospectiva del 15º Festiteam del fotógrafo Adversi Alonso. El Museo Farmacéutico de la Urbe resultó escenario de la presentación Una niña con alas de Teatro de las Estaciones, pieza que forma parte del repertorio de la agrupación desde 2009. Teatro Tuyo, participante cubano del evento, presentó en la Sala del Mirón Cubano PUM, con dirección y puesta en escena de Ernesto Parra. La obra combina diversas técnicas del arte del clown. Durante la jornada continuaron sesionando los talleres para profesionales, aficionados y la comunidad en el Teatro Sauto Monumento Nacional, la sede de Ediciones Vigía y el Centro Cultural Abraham Lincoln. También la compañía española Vudú Teatro continúa las funciones de gabinete poético en la Casa de la Memoria Escénica. Y llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de reiterar los principales temas abordados. En nuestra emisión le informamos sobre el recibimiento oficial del convoy Nuestra América por las máximas autoridades del país. Además, le ofrecimos detalles sobre la intervención del canciller cubano en la reunión de cancilleres de la CELAC. Asimismo, le informamos que el vicecanciller cubano reiteró la disposición de Cuba al diálogo respetuoso con Estados Unidos. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.